Aprendiendo con Mari Trejo. Bienvenidos. En esta ocasión analizaremos la línea del tiempo. ¿Cómo saber a qué año pertenece y de qué año a qué año abarca cierto siglo? Es bien fácil. Si te dan el siglo, por ejemplo, el siglo XX, piensa en el número que va antes del 20. Claro, el 19. Entonces, el año al que pertenece el siglo XX en sus primeros dos dígitos estará el número 19. Por ejemplo, aquí, en el año 1901, me fijo en los primeros dos dígitos y veo que se forma el número 19. Y como dice aquí, a excepción del último año de ese siglo, que en este caso es el año 2000. Ahora, si te dan el año primero, fíjate en los dos primeros dígitos si es mayor al año 1000. Por ejemplo, en el año 1835, fíjate en los primeros dos dígitos. Es el número 18. Pues bien, a ese número le agregas uno más y lo conviertes en número romano. ¿Cuál sería un número más del 18? Pues el 19. Pues bien, ese 19 lo convierto a número romano. ¡Súper fácil! Aquí tenemos una línea del tiempo. Observa que aquí hay un 0 y esta flecha roja divide a los años y siglos antes de nuestra era y los años y siglos de nuestra era. Cada línea celeste marca un periodo de 100 años o de un siglo cada línea. Por ejemplo, aquí es el siglo I o 100 años de nuestra era, otros 100 años de nuestra era y así nos vamos de 100 en 100, lo mismo hacia el lado izquierdo. Observemos lo que nos dice aquí. En el siglo IV antes de nuestra era inició con Alejandro Magno la época helenística, periodo que duró hasta el inicio del Imperio Romano. Esta línea roja divide a los siglos que van antes de nuestra era y a los siglos y años que van o que están en nuestra era, Aquí nos interesa el siglo IV antes de nuestra era. Entonces, a partir del 0 nos vamos a ir hacia atrás en el tiempo. Cada línea dijimos que son 100 años, entonces aquí sería 100 y sería el primer siglo, 200 el siglo II antes de nuestra era, 300 el siglo III y 400 el siglo IV antes de nuestra era. Por lo tanto, del siglo IV empieza en el año 400 y termina en el 301 antes de nuestra era. Por lo tanto, aquí pondríamos la letra A. Ahora bien, si preguntan cuántos siglos han pasado desde el siglo IV antes de nuestra era hasta el actual, que es el siglo XXI, pues lo único que tenemos que hacer es contar los espacios hasta llegar a nuestro siglo, que es el XXI y que aún no termina. Entonces vamos a ver este espacio y nos daremos cuenta que han pasado 24 siglos. Ahora la B dice, en el siglo XXVIII antes de nuestra era sucedió la unificación de Egipto, atribuida al faraón Menes. Si dice antes de nuestra era, quiere decir que va del lado izquierdo de la línea roja. El siglo XXVIII antes de nuestra era podríamos contarlo de esta manera. Acuérdate que cada línea azul representa un siglo. Aquí ya tendríamos 10, aquí tendríamos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Por lo tanto, el siglo XXVIII antes de nuestra era empieza en el año 2800, fíjate aquí, los dos primeros dígitos forman el 28, al 2701 antes de nuestra era. Y vamos a colocar aquí la letra B. Ahora sigue la C. En el año 630 de nuestra era, un profeta árabe llamado Mahoma fundó una de las religiones más importantes del mundo, la musulmana, también conocida como Islam. Recuerda, es 630 de nuestra era, significa que va del lado derecho de esta flecha roja. Cada línea azul representa
100 años o un siglo. Entonces, si está diciendo 630, aquí serían 100, 200, 300, 400, 500, 600 y un poco más para representar los 30 años. Entonces, aquí colocamos la letra C. Ahora, si queremos saber a qué siglo pertenece, recuerda, si fueran más del 1000, nos fijaríamos en los dos primeros dígitos, pero como es antes del 1000, solamente nos fijamos en el primer dígito, que es el 6, y vamos a realizar el mismo procedimiento. Al número 6 le agrego uno más. 6 más 1 son 7. Pues bien, ese 7 lo convierto en número romano y ese será el siglo. Siglo 7. Letra D. En el siglo XVI antes de nuestra era surgió el poder de los hititas, quienes se instalaron en Asia Menor. Su imperio se extendió hasta Siria. Estamos hablando del siglo XVI antes de nuestra era, significa que va del lado izquierdo de la flecha. Aquí llevamos 10 siglos, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. El siglo XVI comienza del año 1600, fíjate en sus primeros dos dígitos, 16, al año 1501 antes de nuestra era. Por lo tanto, aquí colocamos la letra D. Letra E. Los españoles lograron conquistar la ciudad de Tenochtitlan en el año 1521 de nuestra era. Significa que es del lado derecho de la flecha roja. Vamos a ubicar el año 1521 de nuestra era. ¿Por qué colocamos la E aquí? Porque si dice 1000, aquí tenemos ya el número 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 y un poco más para ubicar el año 21. Entonces, si queremos saber a qué siglo pertenece, recuerda en observar los primeros dos dígitos, que es el número 15, y para convertirlo a siglo le agrego un número más, 15 más 1 son 16. Ese número 16 lo convierto en número romano y ese es el siglo. Letra F. La Revolución Rusa inició en el año 1917 de nuestra era. Vamos a ubicar el 1917 de nuestra era. Aquí tenemos 1000, 1100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y un poquito más. Entonces aquí colocaríamos la letra F. Si queremos saber a qué siglo pertenece, nuevamente nos fijamos en los primeros dos dígitos, forman el número 19. ¿Qué voy a hacer? Al 19 le agrego uno más y se convierte en 20. Pues bien, ese 20 lo voy a poner en número romano para que veamos a qué siglo pertenece. Pertenece al siglo XX. Ahora, si te preguntan, ¿cuántas décadas han pasado desde este año hasta el año en el que estamos, que es el 2021? Pues lo único que tenemos que hacer es sacar la diferencia. ¿Y qué tipo de problema hacemos cuando sacamos una diferencia? Por supuesto, realizamos una resta. Ponemos primero el año en el que estamos, que es el 2021, menos el año del que estamos hablando, 1917, realizamos la resta y nos da un total de 104 años. Pero cuidado, esa no es la pregunta. Te preguntan cuántas décadas han pasado. Para eso entran en acción las letras que ya conocemos y que vimos en otro video. La primer columna de las unidades significa que va de 1 en 1, la segunda es la de las decenas que va de 10 en 10 y la tercera de las centenas que va de 100 en 100. Como está hablando de décadas, nos vamos a fijar en la columna de las decenas y lo que me dé de ahí hacia la izquierda voy a tomar en cuenta para formar el número. Aquí en este caso es el número 10. Por lo tanto, han pasado 10 décadas. Aproximadamente en el año 624 antes de nuestra era nació Tales de Mileto, filósofo griego que murió a la edad de 78 años. Ubiquemos en nuestra línea del tiempo el 624 antes de nuestra era, que ya sabemos que va del lado izquierdo de la flecha roja.
Cada línea azul representa 100 años, por lo tanto 100, 200, 300, 400, 500, 600 y un poco más para ubicar el 24. Entonces aquí colocamos la letra H y si queremos saber a qué siglo pertenece, basta con acercar la imagen y ver que este es el siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, siglo VI, siglo VII, antes de nuestra era. Por lo tanto, el siglo VII comienza del año 700 al año 601. ¿Cuál fue el primer día del siglo XX? Recuerda que si primero te dan el siglo, pensamos en el número que va antes del 20 y sería 19. Entonces, el siglo XX abarca de 1901 al 2000 porque los primeros dos dígitos forman el 19. Y si te preguntan por el primer día, pues entonces estamos hablando de enero, del 1 de enero de 1901. Ahora, si te dicen cuál será el último día del siglo XXI, si estamos hablando del 21, pensamos en el número que va antes del 21, es decir, el 20. Por lo tanto, el siglo XXI abarca del 2001, porque pensamos en el número 20, al 2100. Y si estamos hablando del último día, entonces estaremos hablando del mes de diciembre. ¿Qué día? El 31 de diciembre del 2100, que todavía no ocurre. ¿Cuántas décadas hay del año 1810 al 2013? Pues aquí lo único que tenemos que hacer es sacar una diferencia. ¿Y qué problema hacemos cuando hacemos una diferencia? Por supuesto, hacemos una resta. Vamos a colocar primero el número mayor, que es el 2013, menos 1810. Realizamos la operación y nos da un total de 203 años. Cuidado que no nos piden los años, nos piden las décadas. Entonces entran en acción nuestras letras. Tú sabes que la letra del medio, que es las decenas, son las que vamos a ocupar para ubicar las décadas. Nos vamos hacia el resultado y de ahí hacia la izquierda tomamos todas las cifras para formar el número 20 que da respuesta a nuestra pregunta. ¿Cuántas décadas hay? Pues hay 20 décadas. Y finalmente, si Cristóbal Colón pisó tierras americanas por primera vez el 12 de octubre de 1492, ¿qué siglo era? Recuerda que si primero te dan el año, nos fijamos en los primeros dos dígitos y forma el número 14. Lo que vamos a hacer es agregar un número más, es decir, 14 más 1, 15. Y ese 15 lo convertimos en número romano. Por lo tanto, ¿qué siglo era? Era el siglo XV. Espero el tema te haya sido de utilidad. No olvides suscribirte para que sigas viendo más videos que te pueden ayudar a repasar lo que te enseñan en la escuela. ¡Nos vemos pronto!